Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Mi. Buenos días, maestra. Buenos días. Dejen admito a todos sus compañeros. Listo. ¿Cómo les fue con la práctica de barro? ¿Sí la acabaron? Sí, maestra, batallando. Pero bueno, si quieren mañana hablamos de eso. Hoy las voy a revisar. ¿Pudieron subir sus tareas al portal o tuvieron problemas? Sí, maestra. ¿Sí? No, todo bien. Sí, maestra. Ok. Creo que ya estamos todos. No, falta Diana. Ok. Súper. Ok. La semana pasada acabamos con Mesopotamia. ¿Alguna duda de esa civilización? En realidad, ¿lograron ver el video que les subí de lo de arquitectura o ya no lo vieron? Yo no lo vi, maestra. Chequenlo. Ya ven que de una de las clases como que hubo muchas fallas técnicas en cuanto al audio y todo ese rollo. Sí. Regrabé la clase y se la subí. Dura como 20 minutos. Revísenla si pueden porque pues todo eso va a venir en el examen. Ok, ¿alguien? Yes. José Eduardo, ¿ya se conectó? No, ¿verdad? Déjale. En cuanto puedas te conectas. Ok, bueno, pues revisen esa clase que faltó para que no pierdan el contenido. Es que, bueno, no va a estar su compañero. Ok, el día de hoy vamos a empezar con Egipto. Es una civilización muy extensa. Todavía no pongo el compartir pantallas, ¿verdad? No, sí. Un segundo. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Sí, maestra. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con Egipto. Como les digo, es una civilización muy extensa, entonces abarcarla en 2 semanas, pues tiene que ser visto como de manera muy general. El día de hoy vamos a ver sus generalidades en cuanto a su ubicación geográfica, su temporalidad, sus costumbres y su estilo de vida, de una manera muy general. Como les digo siempre, si ustedes quieren como profundizar en los temas, sí requieren buscar, hay documentales muy buenos en YouTube, hechos por History Channel, por todas estas cadenas que hacen documentales. Dejen admitir a sus compañeros, me faltan 2. Y listo. Ok. Y pues muchos libros. No sé si han checado los libros que les he dejado. Estaría bien que los pudieran revisar, porque ahí pues hace que la información sea más profunda. Entonces, pues
es necesario que lo revisen para que, pues, que tengan un conocimiento más general. Lo que se ve como en la clase, pues yo lo trato de sintetizar, pero queda como muy corto para lo que en realidad es. Pues bueno, empezamos con Egipto. A ver. Pum. A ver, ¿se acuerdan cómo se llama el río por el cual se estableció esta cultura? Seguro lo vieron en la primaria. ¿El río Nilo o algo así, no? Exacto, el río Nilo, que se encuentra justo en la parte norte, en la parte noroeste del continente africano. A ver, ¿por qué creen que la civilización de Egipto se situó justo al lado de este río? ¿Qué tiene de relación con Mesopotamia? El establecerse en un lugar y pues, dar agricultura y todo eso. Correcto, correcto. Estas primeras civilizaciones fluviales tienen como esta característica, ustedes no van a ver en esta, yo creo que no lo van a ver, no sé si en la siguiente historia, pero hay otras civilizaciones fluviales que son las de China y las de India, aparte de Mesopotamia y Egipto. La particularidad de estas civilizaciones es que su civilización se desarrolla a lo largo de los ríos. ¿Por qué? Pues porque es muy claro, porque si tú tienes agua puedes generar cultivos y por lo tanto, pues ya lo vimos, puedes generar un modo de vida sedentario. Entonces, se encuentra esta similitud entre las diferentes culturas de que empiezan a usar las aguas de estos ríos en su beneficio. Aquí vemos una característica muy importante de Egipto, justo es el uso del río Nilo. Sin el río Nilo no podría existir la civilización de Egipto, no se entendería como se entiende hoy, porque es la que le da vida y le da sustento. Entonces, ellos estudiaron este río para usarlo a su favor. Entonces, se dieron cuenta que en ciertas fechas de junio a septiembre, que son los meses lluviosos, justo en los que estamos, ya ven la lluvia que hubo hace unos días, se generaban inundaciones en el río, con lo cual el río aumentaba su terreno, digamos que normalmente estaba hasta aquí, ¿no? El canal de agua, pero esos meses se aumentaba, había una crecida, con lo cual irrigaba como todas estas tierras. Y al igual que lo vimos en Mesopotamia, pues ellos aprovechaban esta irrigación de las tierras porque pues era un terreno bastante grande el que ellos tenían irrigado y en esta parte empezaron a sembrar. Pero al igual que Mesopotamia, miren, aquí justo lo vemos, toda esta parte durante los meses de octubre pues se secaba, entonces ellos aprovechaban ya cuando se secaba y aquí empezaban a sembrar cuando la tierra estaba mojada y estaba fértil. Entonces, al igual que en Mesopotamia, no sé si lo recuerden, ellos también generaron estos sistemas de canalización a modo de diques. Un dique es como esta pared que ellos hacían y generaban estos canales para poder llevar el agua no solo a las inmediaciones más cercanas del río, sino que podían irse un poco más de tierra adentro y poder sembrar. Con este método, ellos hicieron que su civilización fuera la más larga del mundo que se considera hasta ahora, a partir de poder usar el Nilo a su favor y poderlo usar para poder generar su sustento, que ya teniendo la agricultura podían generar la parte de la ganadería. Entonces, esa constante del uso del río para poder tener sembradíos, para poder tener ganadería y así subsistir, lo vamos a ver a lo largo de todas las civilizaciones fluviales. Entonces, pues eso es como un hecho, nos pareciera lógico, pero seguramente a ellos les costó muchísimo poder entender cómo el agua, más bien cómo funcionaba el río Nilo y cómo poder aprovecharlo. Cuentan los historiadores que hubo tiempos de mucha sequía, porque el río Nilo como que era caprichoso. Entonces a veces llevaba mucho cauce de agua e inundaba y destruía,
y a veces llevaba muy poco. Entonces, como que ahí había una variación en cuanto al Nilo, y por eso surge toda esta cosmovisión de los dioses, porque le pedían a sus dioses que el río Nilo pues fuera estable y les diera lo suficiente para poder cultivar sus tierras. Entonces, el río Nilo es el sustento de la civilización de Egipto y se desarrolló a lo largo de todo su cauce. Y pues bueno, en cuanto a la organización social de Egipto, también es muy parecida a la de Mesopotamia. Todas estas civilizaciones como que comparten la misma estructura social. Entonces, en la parte de arriba, como el más importante, tenemos al faraón. El faraón incluso decían que se equiparaba con un dios y que era a partir del faraón que la gente normal, la gente de hasta abajo, la gente de hasta abajo, artesanos, esclavos, comerciantes, escribas, soldados y los nobles, toda la gente que estaba abajo de él, pues era gente común y corriente tal cual ustedes y yo. Pero el faraón, al ser casi un dios, era quien se comunicaba con los dioses y podía darle el mensaje pues, de toda esta gente. Entonces, al faraón se le trataba de manera muy especial porque era ese intermediario entre los dioses y las personas. Aparte, pues que era el que dictaba el poder absoluto en el antiguo Egipto, ¿sale? Entonces ahí seguían sus nobles, los soldados, los escribas, que fueron muy importantes para poder entender cómo funcionó la civilización de Egipto. Si no hubiera habido escribas, no hubiera quien escribiera la historia. Dejen admitir uno de sus compañeros. Listo. No hubiera habido quien escribiera la historia y por tanto tal vez no la conoceríamos tan profundamente como la conocemos. Luego, pues los comerciantes, ya vimos la función tan importante que tenían los comerciantes en una civilización, porque era quien generaba pues que la vida creciera, que la vida urbana creciera, que la expansión se magnificara y tenía esta relación con otros pueblos, con lo cual se pudieron dar estas relaciones comerciales, pero también culturales. Entonces, el comercio, como ya lo vimos, genera que haya expansión. Después están los artesanos, muy importantes también. Y por último, los esclavos. Yo creo que esta parte de los esclavos es la que le da el sustento al antiguo Egipto. Porque si no hubiera habido toda esta gente, pues ¿quién hubiera construido todo? ¿Saben? Entonces se requería, digamos, que esta estructura social para que pasaran las cosas tal cual sucedieron. Entonces vemos que es una estructura jerárquica. Dejen a su compañera Fernanda. Listo. Es una estructura jerárquica que vamos a ver repetida, pues yo creo que hasta las revoluciones del siglo XVIII, más o menos, que es cuando todo cambia y dicen, ok, no podemos seguir con un sistema imperial, vamos a crear la democracia y todos estos nuevos sistemas de gobierno. Pero en realidad nuestros sistemas de gobierno pues son nuevos. Bueno, tienen un poco de trascendencia con los romanos que ya veremos después. Entonces, ¿dudas hasta ahí? No. No, maestra. Okay. No. Está fácil, ¿no? En realidad es como muy simple hasta ahora. Ok. Para que una civilización se considere como muy avanzada, pues ya lo habíamos visto, requería un sistema de escritura con la cual, uno, ya lo habíamos visto, poder organizarse económicamente y dos, escribir pues la historia, los hechos que estaban pasando. Normalmente estas personas, estas gentes, escribían la vida de los faraones, tanto sus hazañas como su vida pública, su vida privada. Hay como en todos estos jeroglíficos, que es la forma de escritura que ellos tenían, que generaban toda esta historia que quedaron escrita pues en los muros, en tablillas, en columnas, etcétera, etcétera, que nos va a contar toda la historia de cómo fueron. La primera vez
que se estudió la escritura jeroglífica como tal fue en 1822 por un historiador que se llama Champollion. Este personaje es muy importante porque él empezó a leer lo que se llama la piedra Rosetta. Esta piedra Rosetta fue encontrada y era como una especie de ¿cómo se llama? Un Google Traductor. ¿Por qué? En la parte de arriba estaba escrita en jeroglíficos y luego ese mismo texto, en la parte de abajo, aquí en esta parte estaba en demótico, que imagino que es una lengua pues muy antigua. La verdad ignoro quién la hablaba, habría que investigarlo bien. Y en esta parte estaba escrito en griego. Entonces tenía como los 3 idiomas con los cuales poder traducir los jeroglíficos. El griego se tenía más conocimiento. Entonces, a partir del griego se empezó a entender los jeroglíficos y ya con eso pudieron descifrar pues todo lo que había a lo largo de toda la civilización de Egipto. En 1822, vean cómo se compara también con Mesopotamia. Mesopotamia también fue descubierta como en este siglo XVIII, que es cuando se empezaron a hacer las exploraciones, más que nada por parte de los alemanes, por parte de los franceses y de los británicos. Entonces, pues ellos fueron en realidad quienes descubrieron toda la historia de Egipto y que pudieron leerla a partir de poder descifrar sus jeroglíficos. Y yo creo que vale la pena sumergirse bien en los jeroglíficos. Hay cosas muy interesantes y te encuentras pues pictogramas e ideogramas que pues son hasta artísticos, ¿no? Entonces, bueno, continuamos. Ya vimos la parte de la escritura, que es tan importante para una civilización. Luego nos vamos con los dioses. El panteón que ellos tenían era un panteón politeísta, al igual que lo vimos en Mesopotamia. Todas estas deidades tenían una función que se equiparaba también con lo que había en la naturaleza. Por ejemplo, teníamos a Ra, que es una de sus divinidades más importantes. Muchos de los templos están dedicados a él, que era pues el dios del sol, ¿no? Se compara con otras civilizaciones, por ejemplo, aquí en México, también las divinidades mucho estaban dedicadas al dios del sol, ¿no? Entonces, era porque era lo que estaban observando y si se daban cuenta que el sol era tan importante para poder generar un cultivo, para poder generar vida, entonces obviamente el sol iba a ser su principal figura a divinizar. Entonces, pues ellos empiezan a representarlos. Se caracterizan mucho estos dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque tienen como la mitad cuerpo humano y la otra mitad tienen alguna forma de algún animal. Creo que el de los más famosos que todos podemos conocer es Anubis, que es de los más importantes, y pues Ra, que ya es el dios del sol. Aquí les voy a dejar una tarea. Me gustaría que investigaran más acerca de estos dioses, está muy interesante, y que se identificaran con alguno, ¿no? Así casi como ¿cuál es tu estado de ánimo hoy? ¿Cuál tipo de dios egipcio eres, no? Entonces, a partir de que lean la descripción de lo que eran cada uno de los dioses, pues que ustedes se sientan identificados con alguno, que digan, pues mira, las características tanto gráficas de cómo lo representaban o el dios a lo que estaba dedicado, pues me llama la atención y pues me representa, ¿no? Entonces, eso quiero que lo hagan como de tarea, que igual lo dibujen en su bitácora, eligiendo al dios de Egipto que más, pues con el que se sientan más identificados. Esa tarea va a ser como, ¿de qué clase de dios egipcio eres tú hoy? Y bueno, eso para que profundicen más en cuanto a las divinidades. Hay toda una mística y una cosmovisión sobre estas divinidades que de verdad es muy interesante y hay muchos mitos con los cuales pues, parecen cuentos, ¿no? Y está divertido poder estudiarlos y poder leerlos más allá de una presentación.
Ok, otra de las cuestiones sumamente importantes de Egipto era la cuestión de la muerte. Normalmente, cuando recordamos o cuando pensamos en una civilización que diviniza o que respeta o que le hace culto a la muerte, ¿en cuál pensamos? Díganme ustedes. ¿Cuál era la pregunta? Que normalmente cuando pensamos en una sociedad que diviniza o reverencia o hace culto a la muerte, normalmente, ¿a cuál lo asociamos siempre? Ah, el satanismo. Ah, O sea, no, más o menos. ¿A qué país, pues? ¿O a qué cultura? egipcia. No, está más cercana a nosotros de lo que creen. Ah, ay, deja conectar la computadora, aguante. ¿Alguien? Los mayas, Sí, los sí. árabes. Pues en realidad a la cultura mexicana. No hay hasta una película, la de Coco, que hace referencia a cómo los mexicanos hacemos todo un ritual conmemorativo de la muerte, como algo muy importante. Pues yo creo que no, también esta cultura de Egipto tiene como esa comparación tan grande como lo hacemos los mexicanos para reverenciar o alabar a la muerte. Ellos hicieron pirámides como objeto de culto en esta parte de divinizar o de realzar o de darle importancia a esta parte de la vida inevitable que pues, es el morir, ¿no? Entonces, su cosmovisión, sus construcciones, su forma de vida estaba en base a que sabían que ibas a morir. Entonces, ellos hicieron pues todas las pirámides, hicieron unas cosas que se llaman hipogeos, mastabas, que ya las iremos viendo a lo largo del curso. Todas estas construcciones enormes, monumentales, estaban hechas para guardar los cuerpos de los faraones, para conservarlos, porque ellos creían en esta idea de la vida después de la muerte. Entonces, ellos creían que a partir de poder guardarlos en estos sarcófagos, como el de Tutankamón, que es el más famoso, podrían conservar el cuerpo y el alma. Ellos le llamaban al alma el Ka o algo así. Entonces, a partir de poder ¿cómo se dice? Sellarlos o guardarlos en estos sarcófagos, ellos creían firmemente que el cuerpo se iba a conservar y podía tener una segunda vida después, ¿no? Entonces, por eso era tan importante todos estos ritos funerarios que hacían como un montón de cosas para poder enterrarlos. Primero tenían, o sea, como para limpiar el cuerpo, uno le sacaban el cerebro y todo para que no se pudriera, ¿no? Algunos también les cortaban así en el estómago y les sacaban todo, pues todas las vísceras y todo, a partir de ese corte o por los órganos a las mujeres vaginales y también por el recto. Entonces era como un chorro de cuestiones que hacían para poder enterrarlos y que quedaran pues preservados a lo largo pues de miles y millones de años, que es lo que ha durado preservado todo esto. La tumba más famosa que se conoce pues es la de Tutankamón, que se considera el descubrimiento más importante arqueológico en el mundo. ¿Por qué? Porque en esa tumba se encontraron preservados muchísimos objetos, el sarcófago completo de ese faraón y muchas cosas que permitieron leer la historia. Entonces, por tanto, es muy importante considerar a la muerte como parte de la cosmovisión que tenían los egipcios. ¿Qué hora es? Dame un segundo. Ok, nos quedan como 15 minutos. Ok, en cuanto a la temporalidad, aquí sí quiero que pongan mucha atención porque quiero que se den cuenta de algo. Para los egipcios, ellos mismos se consideraban viejos. Voy a hacer las famosas líneas del tiempo que hago. Aquí, vamos a ponerlo. El 0,
que es cuando se empieza a medir, 2020, donde estamos nosotros, después de Cristo. Ellos, su civilización se desarrolló, bueno, el Imperio Antiguo por ahí del 3100 antes de Cristo, ¿ok? Entonces, su último periodo se desarrolló por ahí del 1100. Entonces, si se dan cuenta, pasaron como 2000 años. Casi lo mismo que lo que nosotros tenemos de relación de tiempo entre Cristo y nosotros. Ellos lo tenían cuando se hizo el primer imperio antiguo, que se hicieron las pirámides, hasta que se acabó. Entonces, una persona, por ejemplo, del Imperio Nuevo, por ejemplo, Ramsés, cuando veía las pirámides, para él eran 2000 años antiguas. Es como, ha pasado muchísimo tiempo. Es como cuando nosotros volteamos a ver la historia del Antiguo Testamento, perdón, de la vida de Cristo, pues consideramos que es algo sumamente antiguo. Y sí lo es, o sea, son 2000 años. Pues para Ramsés, que se supone que también son, o sea, son solo una civilización, para ellos mismos, sus pirámides, las más famosas que conocemos, eran muy antiguas, eran 2000 años muy antiguas. Entonces, esto pues cambia como la idea del tiempo en Egipto. Para ellos, entre ellos mismos, eran muy antiguos. Entonces, se considera que esta civilización de Egipto es la más larga porque duró casi, ¿qué? ¿Cuánto? 3000 años más o menos. Ninguna otra civilización en el mundo ha durado tanto y ha tenido tanta importancia como lo han tenido ellos. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo se desarrolló. Es muy complejo el poder entender cómo se fueron desarrollando estos imperios, que el antiguo, el imperio medio y el imperio nuevo, pero bueno, voy a tratar de sintetizarlo para ver si nos damos a entender. Entonces, existieron, otra vez, 3 imperios, 3 periodos importantes. El antiguo, el 3100, el medio, 2400 y el imperio nuevo. Pero para que hubiera un paso de un imperio antiguo al imperio medio y del imperio medio al imperio nuevo, hubo ciertas transiciones que se conocen como periodos intermedios. Estos periodos intermedios normalmente son periodos conflictivos, que los vamos a ver ahorita. Entonces, primero, el imperio antiguo o el imperio predinástico. Este es el más antiguo. Se desarrolló del 4000 antes de Cristo al 3150. Entonces, aquí, ¿qué es importante notar? El Egipto no siempre fue un imperio. En este periodo predinástico eran 2 ciudades que se consideraban como capitales. Eran como regiones, más bien. Entonces, teníamos la región del Bajo Egipto y la región del Alto Egipto. Entonces, en esas 2 regiones, la del Bajo Egipto tenía su capital aquí en esta parte que se llama la ciudad de Buto. Era una ciudad todavía, no era un imperio. Y en el Alto Egipto tenemos la capital en Hieracómpolis, que era esta parte. Entonces, cada una de estas ciudades tenía su signo para significarlo. Entonces, cuando nos referimos al Bajo Egipto, vamos a encontrar en los jeroglíficos esta forma de corona, que tiene como gariboleado y esta forma. Esto era propio del Bajo Egipto, de la ciudad de Buto. Y luego, en el Alto Egipto, tenían esta forma de sombrerito que usaban los faraones. En Hieracómpolis, esta es lo que queda actualmente y esta es una reconstrucción de cómo se piensa que fue la ciudad. Entonces, ahí eran ciudades, fueron las ciudades más primitivas. ¿Qué pasó? Que después, del 3100, se unificó Egipto. Empieza la idea de un imperio, de una civilización global completa, no solamente de 2 ciudades, una al norte y una al sur, sino toda una civilización completa. Entonces dijeron, a partir de un emperador, actualizar. Nos quedan momentos que se me cerró la presentación.
¿Se ve la presentación? Sí, maestra. Ok. ¿Todo claro Sí. hasta ahora que el Bajo Egipto y el Alto Egipto y las dos ciudades? Sí. Ok. Está medio complejo, pero bueno, vamos, es que son muchos nombres. Aquí empiezan todo lo de los nombres, entonces traten de, pues, poner un poco de atención. Ok. La unificación de Egipto supone el hecho de que empieza el gran imperio. A partir de esto es como la gran revolución. Entonces, ¿qué hicieron? Que el emperador, el faraón, aquí me equivoqué, el faraón Menes se considera el primerito faraón de todo Egipto. Y él dijo, no vamos a hacer dos ciudades, vamos a hacer solo una que quede en un punto intermedio. Entonces, en la ciudad de Memphis, que está aquí, se crea la primera capital del imperio de Egipto. Y se hicieron como estos simbolismos de vamos a juntar las coronas. Entonces, miren, este era Menes, aquí se representa en esta estela. Vean su sombrerito, no sé cómo se llama, que representaba que era de Hieracómpolis. Pero entonces ellos pues, conquistaron acá arriba. Todo era aquí conquistas, es que toda la vida creo que ha sido de peleas, de conquistas, de conquistados, de ganar territorio, o sea cañón. Pero así es como se ha escrito la historia, a partir de las guerras. Entonces, pues llega Menes y dice, voy a conquistar este territorio, y se hace esta unificación y se nota con los nuevos símbolos. Cuando ustedes vean estos símbolos, significa que es un imperio unificado. Ya no son las dos ciudadcitas. Nos quedan 7 minutos, a ver si acabo. Ok, y luego sigue el Imperio Nuevo. Durante el Imperio Nuevo es casi lo que más conocemos de Egipto porque es lo que dices, wow, es lo más importante. Y es cuando se empezaron a desarrollar las grandes pirámides. Se dice que hubo un gran esplendor en la actividad constructiva. Y sí, todos los faraones decían, yo me quiero conservar en el tiempo, yo quiero ser el gran faraón que tuvo Egipto, entonces para poder lograr eso voy a construir una gran pirámide. Digo, es mi tumba, pero significa que fui un faraón tan importante que construí una pirámide sota. Entonces, durante este imperio antiguo, que fue por ahí del 2500 antes de Cristo, o sea, una locura de tiempo, empiezan a crear estas primeras pirámides escalonadas. De las más antiguas tenemos, por ejemplo, la de Zoser, y las más conocidas, que todas es la postal de Egipto, pues son las pirámides de Keops, Kefren y Miserinos. Entonces, les digo que para Ramsés, para los del Imperio Nuevo, todo esto era 2000 años antiguo, o sea, era muy antiguo, y fue como de lo más importante que tuvo la civilización de Egipto. El Imperio Antiguo duró más o menos, pues échale como 700 años, y hubo varias dinastías. Las dinastías aquí no las vamos a ver, eran muchas dinastías, pero pues estaría interesante también que investigaran sobre quiénes eran los faraones de cada dinastía. Aquí pues los más importantes, cuando ustedes les pregunten, faraones importantísimos del Imperio Antiguo, pues los de las pirámides, Keops, Kefren y Miserinos, y aquí Zoser. Entonces ya ahí de entrada se saben el nombre de 4 pirámides y se saben el nombre de 4 faraones, como cultura general. Y bueno, normalmente se desarrolló todo pues en la parte del Bajo Egipto. Recuerden que toda la ciudad se mudó a Memphis. Entonces, desde Memphis empezaron a desarrollarse todas estas civilizaciones, pero más bien todas estas construcciones arquitectónicas. Luego les digo que hubo periodos de crisis y de invasiones, el cual se conoce como el primer periodo intermedio. ¿Qué hubo ahí? Les comentaba, hubo sequías porque el río Nilo era voluble, entonces pues las aguas no dieron buenas cosechas durante cierto tiempo, hubo invasiones, aquí había como muchos pueblos que venían de la región de Mesopotamia y empezaron a generarse ahí guerrillas, entonces pues hubo un desastre en en este periodos intermedios, y se descentralizó el poder. ¿Qué significa que se descentralizó? Por ejemplo, México.
cuando hablamos de un México centralizado es que todo el poder, todos los poderes se concentran, por ejemplo, en la Ciudad de México, bajo los poderes del ejecutivo, legislativo y judicial, pero en un solo ente. Aquí todo eso, digamos, el emperador estaba solamente en la ciudad de Memphis. A partir de este periodo intermedio se deshizo como esa unificación y ya no solo estaba en esa ciudad, sino que estuvo otra vez, se volvió a deshacer y estuvo, por ejemplo, en el Alto Egipto, en Hieraclópolis, y en el Alto Egipto estuvo en Tebas. Perdón. Acá. Hieracópolis y en Tebas. Entonces, fuera como, pasamos de otra vez de una capital a tener dos, porque hubo crisis, entonces pues, se deshizo, hubo pelea, entonces ya nos dividimos, ya no somos amigos. Tenemos otra vez imperio del Alto Egipto y del Bajo Egipto, ¿no? Luego, pues dijeron, en el Imperio Nuevo, ya pasamos al Imperio Nuevo, dice, no, a ver, vamos a volver a unificar. No funciona eso de tener dos ciudades porque pues es mucha crisis. Entonces, vamos a volver a unificar y unificaron en la ciudad de Tebas, que otra vez está como a la mitad, como que unificaban siempre a la mitad de los dos territorios. Y bajo el mando del faraón Mentuhotep II, que fue el que unificó de nuevo, y pues empieza un periodo pues de cierta prosperidad. Hubo grandes construcciones que veremos en la próxima clase ya de qué se tratan estas construcciones, pero bueno, regresamos a ese imperio, perdón, este es el medio, me equivoqué, a este imperio medio. Luego, otra crisis, o sea, es como todo va bien, pero me caigo. Entonces, hubo una segunda crisis en el periodo segundo imperio intermedio, a partir de que hubo muchas invasiones. Aquí, por ejemplo, tenemos a los Hicsos, que eran un pueblo que venía de esta parte de Asia. Entonces llega, invade y conquista toda la parte de Egipto, y así estuvieron durante este periodo. Entonces ahí ya no eran los faraones quien conquistaron, más bien quien dominaban, sino eran los mentados Hicsos. Luego, nos quedan 2 minutos, así que me voy rápido, regresan al Imperio Nuevo, que es el último periodo, ya de todos, que se desarrolla en la capital de Memphis, que está aquí, y más bien, aquí hubo ya 2 capitales. Dijeron, bueno, está bien, vamos a tener una capital arriba y una capital abajo. Entonces, la del Bajo Egipto quedó en Memphis y la del Alto Egipto quedó en Tebas. Entonces, aquí ya fue el último periodo de los egipcios, el Imperio Nuevo, y desarrollaron muchos templos, escultura, que ya veremos más a detalles. Por ejemplo, tenemos el templo de Luxor, el de Karnak y el de Abu Simbel. Y bueno, ya para finalizar, que nos queda menos de 1 minuto, vemos cómo se desarrolló en este gráfico. Empezamos acá en el Bajo Egipto, con la parte como más antigua, y luego vemos cómo se va desarrollando la civilización hasta conseguir lo más nuevo acá en el Alto Egipto, con las construcciones más nuevas. Pareciera que empezó aquí toda la historia y se fue desarrollando para acá. Vemos acá las pirámides, que son de lo primero, y vemos cómo termina con los templos. Por ejemplo, este es el templo de Isis, en la parte del Nuevo Egipto, del Alto Egipto. Entonces, parece que se fueron como moviendo de esta forma, tanto geográficamente como en cuanto a temporalidad y en cuanto a la forma en la que fueron avanzando en su cultura. Hasta aquí lo vamos a dejar hoy. Les voy a pasar un video de YouTube. Dura 13 minutos. Véanlo para que con figuritas y monitos les quede como un poco más claro. ¿Dudas en menos de 1 minuto? No, maestra. Está un poco complejo y está muy largo. Traté de sintetizarlo, pero realmente pues es complicado entender los periodos así tan rápido. A mí realmente me costó estudiarlos mucho para poder entender general qué significaba cada uno. Entonces les voy a pasar el video, quedan